El otro día estaba desayunando con mi hermana cuando le dije: Oye, ¿sabes que pronto voy a Almería? Y me dijo: ¿Ah, sí? ¿Para qué? Y yo dije: Para ver a la familia. Y me dijo: ¿Sabes quién nació en Almería? ¿Quién? Walt Disney. ¿Es en serio? Después de esa risa se mosqueó, perdió la cabeza y... No, era para darle un poco de emoción. En realidad todo fue más simple. Le dije: Oh, sí que es verdad que tiene cara de actor de cine de barrio. Ya lo buscaré en Google. Pero vamos a tomar unas bravas al Barrafuente. Venga. Ahora que lo estoy buscando, sí que es verdad que solo es una teoría, o sea, son cosas de este ha dicho no sé qué y este no sé qué, y parece ser que... Pero la verdad es que sí que parece verdad, o podría tener algo de fundamento. Así que creo que me toca ir a Mojácar a ver qué descubro. Año 1900, Mojácar. Ginés Carrillo, un prestigioso doctor, le da alojamiento a una chica llamada Isabel Zamora en su casa para que le haga las actividades domésticas. Al poco tiempo, Isabel se queda embarazada. Entonces todo el pueblo, ya os podéis imaginar, 1900, empieza a hablar. Esto ha sido el Ginés que la ha dejado preñada. Nace el niño y años más tarde, 40 años más tarde exactamente, aparecen aquí dos agentes del FBI buscando el certificado de nacimiento de ese bebé. ¿Qué ha pasado? Lo que pasó, según cuentan, es que Isabel, viendo que aquí no tenía trabajo y tenía una situación personal un poco comprometida, coge el niño y se va a Chicago. ¿Qué tú dices? ¿A Chicago para qué se va a ir? ¿Qué le va a llamar a esta mujer de Mojácar en Chicago? Tu madre muere de una manera muy dramática, ¿no? No, está de viaje. La madre de Fanny está de viaje. Está de viaje. Ah, no ha muerto, No, pero ha fallecido. Está de viaje. Bueno, pues lo que se le había perdido a Isabel en Chicago era su hermano, que había emigrado hacia allí y tenía trabajo. Entonces Isabel dice: si nada me une a este pueblo, no tengo trabajo, no tengo nada, tengo una situación de mierda aquí, pues voy a ir a Chicago a ver si tengo un poquito más de suerte. Total, que llega allí Isabel con su hermano en Chicago, y cuando llega la situación tampoco era mucho mejor porque el trabajo del hermano no daba para apoyar a los dos y además a un bebé. Parece ser que esto sí que estaría comprobado, y es que Isabel y su hermano y la familia de Walt Disney estaban en la misma calle. ¿Qué es eso? ¡Qué puta ultratumba! He vuelto entre los muertos. La teoría es, como ya os podéis imaginar, que Isabel no podía cuidar al niño y que habían conocido a la familia Disney y entonces optaron por darle a una familia buena el niño. Porque ahí se le pierde la pista a Isabel, pero se encuentra un certificado de matrimonio en 1912 en el que aparece ella en Valencia casada con un señor, pero esa familia no tenía hijos. ¿Dónde estaba el niño? Y deja a mi familia, sinvergüenza, desgraciada, manipuladora, oportunista, cerda. Y sobre todo, ¿qué es lo que pensaba Walt Disney de todo esto? ¿Se lo creía? ¿No se lo creía? ¿Qué dijo él? I can only say that there was a very interesting anecdote. When Bob Thomas, who was his official biographer, asked him, Walt, were you born in Spain? He answered in Spanish, ¿Quién sabe? Según la biografía aprobada por Walt Disney, o sea, él dio el visto bueno, la familia, cuando vio que había mucha criminalidad en Chicago, se trasladó hasta Missouri, a una granja. Aquí fue cuando Disney empezó a dibujar y empezó a volverse fan de los trenes. Sin embargo, el padre de Walt cayó repentinamente enfermo, y a pesar de que sus hijos le intentaron ayudar, no pudo continuar trabajando en la granja. Así que la vendió y se mudaron a Kansas. Walt, que quería ayudar a su país, con 16 años consigue meterse como conductor de ambulancia en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Cuando vuelve a América, dice: mira, dejadme, yo voy a ser dibujante. Y la madre: que no, casi no te vas a ganar la vida, que nos vas a llevar por el camino de la amargura. Y él: mamá, que sí, que me dejéis en paz. Así empezó él su propio negocio como dibujante, y así empezó la historia americana más clásica, el hombre que levanta un imperio desde cero. Bueno, pues en esta misma biografía que Walt aprobó, que de hecho se llama El triunfo de la imaginación americana, dice que nació el 5 de diciembre de 1901.
Pero a pesar de que existe su partida de bautismo en una iglesia de Chicago, no hay ni rastro de la de nacimiento, cuando sí que han encontrado las de sus hermanos. Si no sale comida en el blog, pues no son mis vídeos, no... Bueno, vamos a dejar que la Judy del pasado se quede ahí comiendo un ratillo y yo os explico 3 o 4 cosas que son necesarias para entender toda la historia. Parece ser que toda esta historia vuelve a surgir en los años 40 cuando de repente una revista que se llamaba Primer Plano, que era una revista cinematográfica que buscaba historias y todo esto, va a Mojácar y hace toda una historia diciendo que en realidad Walt Disney es andaluz. Se ve que el redactor había escuchado un poco, pues algún rumorcillo, fue hasta el pueblo, se puso a investigar y todo esto llegó a oídos de Walt Disney. Cuando la historia llega a oídos de Walt Disney, él manda a 2 o 3 agentes del FBI a buscar información al pueblo. Le preguntaban que si él tenía conocimiento de dónde había nacido Walt Disney. Ese recuerdo lo tengo claro, concreto, sobre todo por los personajes, porque impresionaban los personajes. O al menos eso es lo que dice la gente de Mojácar, que recuerdan perfectamente que vinieron los del FBI y que estuvieron hablando con el cura que había por entonces y con el alcalde y que bueno, tuvieron unas reuniones y tal y estaban buscando la partida de nacimiento de este niño, José. Se dice que no encontraron absolutamente nada, otros dicen que sí, que realmente encontraron y lo arrancaron y se lo llevaron, otros dicen que no había nada porque hubo un incendio que quemó todo durante la guerra civil. A partir de entonces es cuando dicen que Walt Disney empieza a interesarse muchísimo por España y de hecho se hace muy amigo de Dalí, empieza a trabajar con él e incluso viene a hacer una visita aquí. Ha llegado a Cadaqués Walt Disney. Aquí vemos a los 2 hombres famosos acompañados de sus esposas y sin perder ni un momento su originalidad. Se habla de que ambos van a colaborar en una película basada en Don Quijote de la Mancha. Puntualizando sus proyectos y admirando el paisaje, pasean y el reportaje concluye. Y en esa visita Walt Disney le dice a Dalí que de hecho él se siente español y que lo está aprendiendo a hablar y tal el idioma y eso, que se siente español. Yeah. My real interest when I began to think that there was something behind the story was when I read Mark Elliott's book. And in the book there is a document or a letter that was addressed to Walt by J. Edgar Hoover, who was the chief of the FBI in the United States, that promised him, in other words, to furnish him with a means of identity for the rest of his lifetime. When I read that, I realized that the Mojácar story was something very, very possible and real. Ya sabéis que dicen que Walt Disney colaboraba con el FBI y les pasaba los nombres de los comunistas y tal para que los pudiesen atrapar. Pues dicen que tenían un acuerdo en el que el FBI encontraría su verdadero origen y a cambio Walt Disney les ayudaría a ellos entregándoles a los comunistas. Claro, según dicen, en esa época hubiese sido, vamos, el mayor drama del mundo, el mayor escándalo, si se hubiese descubierto que realmente Walt Disney no era americano, porque había hecho realidad el sueño americano. Vamos, la mayor imagen que puede tener el país, la mayor publicidad que puede tener. Claro, es como si ahora vienen y me dicen que no, que las patatas del bar La Fuente son de Brighton. Digo, ¿perdona? All that points to the fact that somehow Disney was very insecure and that he had probably engaged the FBI to help him trace his origin. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué hay de mentira? Todavía no se sabe. Yo, por lo menos, lo que estoy es muy feliz porque cada vez que hablo en mi habitación se ve se ve la medalla del maratón. Si es verdad, si es mentira, si es una verdad a medias, si es algo que se ha repetido tanto en Mojácar que al final parece que hasta tiene sentido, no se sabe todavía, nunca se ha podido comprobar, tampoco se ha podido desmentir. Y bueno, os dejo con la investigación que hice en Mojácar. Ya he terminado de comer, estaba súper bueno. Quería decir una cosa, si realmente Walt Disney era de Mojácar, aquí orgulloso tendría que estar él, no nosotros, que también. Pero quiero decir, el pueblo es precioso, o sea, le dan 1000 vueltas a cualquier ciudad de Estados Unidos, ¿eh? Es divino. Realmente haber venido aquí para haber hecho esa investigación, podría haber hecho lo mismo en el bar de debajo de mi casa. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's
'cause every time